Hay un ministro en España al que se le estaría acusando de homicidio imprudente. No es un rumor, no es una exageración política, es una querella registrada en un juzgado de Córdoba. 46 personas murieron en Adamuz y hay quienes señalan directamente a Óscar Puente, porque la Guardia Civil acaba de publicar algo que lo cambia todo. La vía llevaba rota 22 horas. 22 horas. Puente dijo que fue repentino, que fue indetectable, que nadie podía haberlo visto venir. La Guardia Civil dice lo contrario y hay algo más, porque mientras ese escándalo explota, en el Tribunal Supremo están pasando cosas que conectan directamente con Puente, con una auditoría que ordenó él mismo, con una testigo que le dijo en pleno juicio algo que nadie ha podido rebatir. No puede auditar quien es parte del proceso. Si crees que Óscar Puente debería estar sentado ante un juez en lugar de sentado en un consejo de ministros, suscríbete ahora, porque esto es lo que el gobierno no quiere que veas. Quédate hasta el final, porque vamos a contarte todo lo que le puede caer a Óscar Puente y cuando lo veas no vas a poder creer que este hombre siga siendo ministro. Repasé todo lo publicado esta semana, los informes de la Guardia Civil, las querellas registradas en el juzgado de Montoro, las declaraciones explosivas en el juicio de Ábalos, los testimonios que apuntan directamente al ministerio de Puente y lo que según fuentes jurídicas consultadas por varios medios podría ocurrirle a Puente si se acredita lo que apunta la investigación. Todos damos por hecho que sabemos quién es Óscar Puente, el ministro polémico, el que siempre tiene una ocurrencia, el que insulta en redes sociales, el que llama suflé emocional a los maquinistas que protestan, el que propuso que los viajeros viajen de pie en los trenes para abaratar los billetes. Ese es el Óscar Puente que conocemos, pero hay otro Óscar Puente que los medios principales no están contando. El que preside un ministerio donde una vía de alta velocidad estuvo rota 22 horas sin que saltara ninguna alerta. El que encargó una auditoría sobre su predecesor que está explotando en el Tribunal Supremo. El que, según una testigo en pleno juicio, no podía auditar porque es parte del proceso. El que tiene querellas por homicidio imprudente que se acumulan en un juzgado de Córdoba. Ese Óscar Puente es el que vamos a contarte hoy, porque ese es el que debería preocuparte. 18 de enero de 2026, 19 horas y 43 minutos, red de alta velocidad española, línea Madrid a Sevilla, a la altura de Adamuz, provincia de Córdoba. Era un domingo por la tarde, gente viajando a casa después del fin de semana, familias, trabajadores, estudiantes, personas con planes para el lunes. Un tren Irio, 478 pasajeros entre los dos trenes. El tren Irio descarrila en una recta, no en una curva, no en un tramo complicado, en una recta de la red de alta velocidad española. La infraestructura más moderna y supuestamente más segura del país. En segundos, colisiona con un tren Alvia que circulaba por la vía contigua en sentido contrario. El impacto fue brutal. 46 personas murieron, 292 resultaron heridas. Es una de las peores tragedias ferroviarias de la historia de España y la red ferroviaria española depende del Ministerio de Transportes, del ministerio de Óscar Puente. En las horas y días siguientes al accidente, Puente salió a los medios.
con seguridad, con contundencia, con ese estilo suyo de quien nunca tiene dudas sobre nada. La rotura de la vía había sido repentina, indetectable, imposible de prever. Había ocurrido en los minutos previos al descarrilamiento. Esas fueron sus palabras. No fue negligencia, no fue falta de mantenimiento. No fue un fallo del sistema que alguien debería haber detectado, fue algo repentino, algo que nadie podía haber visto venir. Y los medios lo publicaron y muchos españoles lo creyeron. Hasta esta semana, porque esta semana la Guardia Civil presentó su informe pericial al Juzgado de Instrucción de Montoro. Y ese informe contradice todo lo que dijo Puente. La vía no se rompió en los minutos previos al accidente. La vía se rompió 22 horas antes. 22 horas, no minutos, no una hora, 22 horas. Casi un día entero con una vía rota en la red de alta velocidad española sin que saltara ninguna alerta en ADIF, sin que nadie detuviera los trenes, sin que nadie avisara a los conductores, sin que nadie hiciera nada. Piensa en lo que eso significa. Durante 22 horas, trenes de alta velocidad estuvieron pasando por encima de una vía rota. Trenes llenos de pasajeros, trenes que circulan a más de 300 kilómetros por hora. Y nadie lo sabía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede romperse una vía en la red de alta velocidad española y no saltar ninguna alerta durante 22 horas? ¿Qué tipo de sistema de supervisión permite que eso ocurra? ¿Y quién es el responsable de ese sistema? ADIF, el Organismo Público de Administración de Infraestructuras Ferroviarias, que depende directamente del Ministerio de Transportes, del ministerio de Óscar Puente. Pero la historia no termina aquí, porque hay algo más en el informe de la Guardia Civil que casi ningún medio ha puesto en el centro del debate. Algo que, si se confirma, transforma completamente la naturaleza de este escándalo. El gobierno de Andalucía señaló esta semana que los últimos informes conocidos en relación al accidente ponen de manifiesto algo que va más allá de la falta de mantenimiento. Apuntan a una posible manipulación de pruebas. Un funcionario, un trabajador de ADIF, que no entendía por qué se le había obligado a retirar ciertos materiales del lugar del accidente sin autorización judicial, material retirado del lugar donde murieron 46 personas, sin que ningún juez lo hubiera autorizado. ¿Qué material? ¿Por qué? ¿Por orden de quién? No lo sabemos con certeza, nadie lo ha explicado públicamente, pero la investigación judicial sigue su curso y el Juzgado de Montoro sigue recibiendo querellas y denuncias que apuntan al Ministerio de Puente, y ese es el primer frente, pero hay un segundo frente que conecta directamente con el primero, y ese segundo frente se llama el juicio de Ábalos. José Luis Ábalos, el antecesor de Puente en el Ministerio de Transportes, el hombre que ocupó ese mismo despacho, que gestionó ese mismo organismo, que tuvo esa misma responsabilidad sobre ADIF y sobre las vías ferroviarias de España. Ábalos está en el Tribunal Supremo esta semana, en el banquillo, acusado de liderar una trama de corrupción en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia, con 24 años de prisión pedidos por la Fiscalía Anticorrupción en prisión preventiva desde el 27 de noviembre de 2025. El primer diputado en activo en ingresar en prisión desde el inicio de la democracia española en 1978, y junto a él, en el banquillo, están Koldo García, su exasesor, y Víctor de Aldama, el empresario que, según la investigación,
actuaba como comisionista. El caso estalló en febrero de 2024, cuando la UCO detuvo a decenas de personas, pero la investigación formal que llevó a Ábalos al banquillo del Supremo no empezó con la Guardia Civil, no empezó con la Fiscalía, no empezó con una denuncia ciudadana, empezó con una auditoría interna encargada por el Ministerio de Transportes, encargada por el propio Óscar Puente. El 27 de febrero de 2024, Puente ordenó a una funcionaria de su ministerio elaborar una auditoría independiente sobre los contratos de compra de mascarillas firmados durante la pandemia, sobre los contratos de su antecesor Ábalos. Esa auditoría reveló que Ábalos había ampliado de 4 a 8 millones la cantidad de mascarillas que iba a adquirir Puertos del Estado. Esa auditoría fue la que apuntó a su responsabilidad directa. Esa auditoría fue la que motivó el suplicatorio ante el Tribunal Supremo. Esa auditoría fue la que en parte llevó al exministro a la prisión preventiva donde sigue hoy. Un ministro usando una auditoría para hundir a su predecesor en el mismo ministerio, ¿es eso normal en un Estado de Derecho? ¿Es eso lo que debería hacer un ministro? Puede que sí, puede que no. Pero lo que sí sabemos es lo que ocurrió esta semana en el juicio, porque esa auditoría ha explotado en la cara de Puente. Esta semana en el Tribunal Supremo declararon testigos clave del juicio de Ábalos. Y lo que dijeron sobre la auditoría de Puente fue demoledor. Una funcionaria del ministerio confirmó ante el tribunal haber recibido la orden directa de Puente para elaborar el informe el 27 de febrero de 2024. Orden directa del ministro. Un alto cargo de ADIF declaró que la forma en la que se gestionó esa auditoría deja mucho que desear. El secretario general de Puertos del Estado, destituido por Puente apenas unos días después del estallido del caso Koldo, declaró que la elección de la empresa que recibió 36,7 millones de euros en contratos de mascarillas fue una imposición directa del Ministerio de Transportes, del ministerio que dirigía Ábalos entonces y que ahora dirige Puente, el mismo ministerio, la misma estructura, las mismas personas en los niveles intermedios. ¿Qué sabía Puente cuando llegó al ministerio? ¿Qué encontró cuando abrió los cajones de su antecesor? ¿Y qué decidió hacer con lo que encontró? Encargó una auditoría para depurar responsabilidades y limpiar el ministerio, o para controlar qué salía a la luz y qué no. No podemos afirmarlo, pero hay algo que sí está publicado. La expresidenta de ADF, Isabel Pardo de Vera, compareció esta semana ante el Tribunal Supremo como testigo clave y lanzó una frase que dejó la sala en silencio: no puede auditar quien es parte del proceso. Repite eso: no puede auditar quien es parte del proceso. La expresidenta del organismo ferroviario más importante de España, declarando bajo juramento ante el Tribunal Supremo, diciéndole al tribunal que Óscar Puente no podía ordenar esa auditoría porque él mismo es parte del proceso. ¿Qué significa ser parte del proceso? ¿Qué sabe Pardo de Vera sobre la implicación de Puente en los contratos de mascarillas que vio cuando estuvo al frente de ADIF? No lo sabemos con certeza. Pero la frase existe, está dicha en sede judicial en el Tribunal Supremo, publicada por varios medios. Y no hay respuesta pública de Puente que la rebata. Y hay algo más que cierra el círculo de este segundo frente. Ábalos ha anunciado acciones legales contra Óscar Puente, el exministro preso.
el hombre que lleva meses en prisión preventiva, el que se enfrenta a 24 años de cárcel. Ese hombre ha anunciado que va a demandar al ministro que encargó la auditoría que lo hundió por irregularidades en esa misma auditoría. ¿Qué sabe Ábalos sobre Puente? ¿Qué podría revelar en esas acciones legales? ¿Qué hay en los cajones del Ministerio de Transportes que Puente no quiere que salga a la luz? No lo sabemos, pero las preguntas existen. Y volvamos ahora a Adamuz, porque hay algo que conecta los dos frentes de una forma que muy pocos medios han señalado explícitamente. El sindicato de maquinistas SEMAF advirtió a Adif en agosto de 2025 del grave deterioro de las vías en el tramo donde ocurrió el accidente. Agosto de 2025, 5 meses antes de que murieran 46 personas en ese mismo tramo. El sindicato avisó, documentó el deterioro, los baches, las irregularidades, el desgaste severo, los desequilibrios en la catenaria que estaban dañando los propios trenes. ¿Se tomaron medidas? Según las investigaciones, no. ¿Llegó ese aviso al ministerio? ¿Llegó al despacho de Puente? No lo sabemos con certeza, pero es lo que el juzgado de Montoro está intentando determinar y es lo que las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalaron desde el principio. Si la jueza de Montoro lograra acreditar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, fue informado previamente del estado deficiente de las vías y no adoptó ninguna decisión para arreglarlo, sería responsable de los 46 homicidios imprudentes. 46 homicidios imprudentes. Por omisión, por no actuar cuando tenía la obligación de actuar, por mirar hacia otro lado cuando el sindicato de maquinistas le estaba diciendo que las vías estaban en mal estado. Eso es lo que podría caerle a Óscar Puente. No es una hipótesis descabellada, no es una exageración de la oposición. Es lo que establece el derecho penal español cuando un cargo público tiene el deber de actuar y no actúa. Y mientras esa investigación avanza en el juzgado de Montoro, ¿sabes qué está haciendo Óscar Puente? Atacando a la Junta de Andalucía, usando las 46 muertes de Adamuz como arma electoral en la precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, culpando al 112 de Andalucía de la tardanza en atender a las víctimas, cuando sus propios datos muestran que tanto Adif como la Guardia Civil tardaron casi 1 hora en darse cuenta de que había un segundo tren siniestrado, sus organismos, su ministerio, su responsabilidad, y la pregunta que el PP le lanzó en el Congreso esta semana fue directa y sin rodeos. ¿Cuándo piensa asumir su responsabilidad y dimitir? Puente no respondió, siguió atacando, siguió culpando a otros, siguió siendo Óscar Puente. Quiero terminar con algo que me parece importante decir. Las 46 personas que murieron en Adamuz el 18 de enero de 2026 no son un argumento político, no son una estadística, no son munición electoral, son 46 vidas, con nombre y apellido, con familias que llevan meses esperando respuestas que no llegan, con personas que subieron a ese tren ese domingo por la tarde sin saber que no iban a llegar a su destino. Esas personas merecen saber por qué la vía llevaba 22 horas rota sin que nadie actuara. Merecen saber si el sindicato de maquinistas avisó en agosto y nadie en el ministerio tomó ninguna medida. Merecen saber si alguien retiró pruebas del lugar del accidente sin autorización judicial. Merecen saber qué hay detrás de la frase que lanzó Pardo de Vera en el Supremo y merecen que el ministro responsable de la red ferroviaria española
dé la cara, responda, asuma lo que tenga que asumir en lugar de usar sus muertes para hacer campaña electoral en Andalucía. ¿Qué crees tú que debería pasarle a Óscar Puente? ¿Debería dimitir? ¿Debería sentarse ante un juez? ¿O crees que hay algo más detrás de todo esto que todavía no hemos visto? Deja tu respuesta en los comentarios, porque este canal existe para hacer las preguntas que otros no se atreven, y hay más capítulos por venir. 46 muertos, una vía rota 22 horas antes sin alerta, Puente mintiendo sobre cuándo ocurrió, posible manipulación de pruebas, querellas por homicidio imprudente, una auditoría que explota en el juicio de Ábalos, una testigo diciéndole en el Supremo que no puede auditar quien es parte del proceso, Ábalos demandándole, y un sindicato que avisó 5 meses antes y nadie escuchó. Eso es lo que se sabe. Lo que no se sabe todavía es hasta dónde va a llegar la jueza de Montoro. Suscríbete, porque esto no ha terminado.